Buenos días, hermanos y hermanas. Aquí estamos como cada semana para hacer esta reflexión. Hoy nos toca la séptima parte de ¿qué es la Biblia? Jesús, después de invitar a sus discípulos, elige a los 12 apóstoles y los envía y les dice: vayan y anuncien, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de sus enfermedades a los leprosos y expulsen los demonios. Tiempo después de todo esto, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías. Jesús repite la pregunta, pero ahora para ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. La fe nos acerca a confiar en Cristo Jesús y de esta forma alcanzamos sus gracias, los milagros de Dios. Como aquella mujer que en su fe pensó: con que solo toque el borde de su capa, quedaré sana. Y así fue. Y esto lo vemos en Marcos 5, 25 al 29. Asimismo, aquel capitán que confió en Jesús y su hijo sanó. Y esto fue la conversión del capitán y su familia que creyeron en Jesús. Juan 4, del 47 al 53. Asimismo, Jesús hace grandes prodigios y grandes milagros. Jesús, sabiendo que su tiempo de sufrimiento está por llegar, el sufrimiento y la muerte de Jesús, le da toda autoridad a Simón, hijo de Jonás, y le dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que tú desates aquí en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16, del 18 en adelante. Con todo esto, Jesús nos revela el plan de Dios, el plan de la salvación. Y la salvación está en Jesús, y le dice a Nicodemo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Juan 3, del 1 al 15. Jesús se refiere al bautismo y a la confirmación en el Espíritu. También nos dice Jesús: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad
de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré: nunca los conocí. Aléjense de mí, malhechores. Mateo 7, 21 al 23. Esto es para todos aquellos que no reconocen la investidura que Cristo dio a sus discípulos. Después dice Jesús: les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Juan 6, 53 al 57. Este misterio se revela en la última cena de Pascua de Jesús con sus discípulos. Jesús anuncia 3 veces su muerte, y yendo en camino a Jerusalén dice a sus discípulos: como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes, a los maestros de la ley, y estos lo entregarán a los extranjeros para que se burlen de él, lo golpeen y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Mateo 20 del 17 al 19. También les dice Jesús a sus discípulos, y ahora nos lo dice a nosotros: habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Habrá guerras, terremotos, violencias, sacrilegios. Pero en aquellos días, pasando el tiempo de sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar luz, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales temblarán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Mateo 13, del 24 al 27. Cuando todo esto suceda, el rey pondrá las ovejas a la derecha y a las cabras a su izquierda. Y dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, los que han sido benditos por mi Padre, reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Estuve desnudo y ustedes me vistieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y fueron a verme. Todos los que han hecho esto con su prójimo, lo han hecho con el Rey, con Cristo Jesús. Mateo 25, del 32 al 46.
Asimismo, nos dice Jesús, les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Así deben de amarse ustedes los unos a los otros. Juan 13, 34, 35. Después dice Jesús, no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Juan 14, 1 y 2. Dice Jesús, oren para que no caigan en tentación. Lucas 22, 39, 40. Y nos enseña la oración del Padre Nuestro en Mateo 6, 7 al 13. Luego dice, si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran, se les dará. En esto se manifiesta la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Juan 15, del 7 al 9. También Jesús ofrece el cumplimiento de la promesa de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo a toda la humanidad. Juan 16, del 4 al 16. Después Jesús hace la oración de intercesión por sus discípulos y su iglesia, y muy en especial por aquellos que van a creer en Él. Y dice el Señor, no te ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Juan 17, del 20 al 23. Más tarde Jesús cena con sus discípulos y les dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego toma en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo, beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para el perdón de los pecados. Mateo 26, del 26 al 29. Después Jesús es arrestado y llevado a la cruz y clavado en ella, y con ello aplasta la cabeza de Satanás, cuando exclama al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. En esta expresión de Cristo Jesús, se le aplasta la cabeza a la serpiente y se da la salvación. A todo aquel que reconozca a Cristo como su Señor, como su Salvador, será salvado. Jesús muere en la cruz y es sepultado y resucita al tercer día. Ahora, para terminar este tema, vamos a meditar la palabra del Señor en Juan 1. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Aquel que es la palabra estaba en el mundo
Y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Juan 1, del 1 al 18. Esto es todo de esta séptima parte. Nos vemos la próxima semana. Pero les pregunto, ¿cuántos este 25 de diciembre alzamos nuestra mirada al cielo y le pedimos a Dios? Le pedimos perdón, que nos perdonara, para que alejara de nosotros esa enfermedad, ese COVID, que ya se está yendo, para gloria de Dios. Nos vemos la próxima semana y hay que meditar esta séptima parte del Evangelio. Hasta luego.